En las últimas semanas, Godzilla se ha puesto en tendencia de una manera un poco silenciosa y consiguió colarse en el top 10 de HBO y de Netflix. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Quiero decir, ahora mismo no se ha estrenado ninguna película de Godzilla, no hay nada así extraño y bueno, sí, están metiendo mucha publicidad en redes sociales y demás, pero de ahí a colocarse en el top 10, y le doy una vuelta más para que acabes de entender el punto al que me refiero de lo extraño que es esto. Godzilla nace en Japón hace muchísimos años con señores disfrazados de lagartos gigantes, vestidos con goma espuma, destrozando maquetas. Eran películas de un presupuesto bastante bajo la mayoría de las veces y con historias increíblemente extrañas. Hay algunas películas de Godzilla en las cuales consigue hablar con otros personajes de manera telepática, en otros consigue luchar contra alienígenas, espantándolos y alejándolos de la Tierra, y en otras simplemente juega al fútbol o vuela a base de tirar rayos por la boca. Godzilla es algo raro de cojones. ¿Cómo consigue esto volverse tendencia en Occidente, meterse en el top 10 de Netflix o de HBO? Y no me vale la respuesta de porque son producciones estadounidenses, grandes blockbusters. Sigue siendo un concepto bastante extraño. Y además, ¿por qué esto está relacionado con la guerra de Rusia y Ucrania? El podcast de hoy es de locos, no te voy a engañar. Vamos a hablar de un montón de conceptos y movidas que los vamos a relacionar de tal manera que te va a dar otra perspectiva de Godzilla. Pero ya está, no tengo nada más. Te dejo con el programa de hoy, espero que lo disfrutes. Muchas gracias por haber hecho clic y ya está, no te robo más tiempo. Venga, que empiece el programa de hoy y ya me dejarás tus opiniones sobre todo esto en los comentarios. Hay una movida curiosa que pasa cuando lo específico pasa a estar de moda. O sea, realmente, las cosas específicas, las cosas que son como de nicho, de un público... O sea, las movidas muy concretas. Sí, muy concretas. Lo normal es que tú lo disfrutes solo en tu casa. Es algo como que no tengo gente con la que hablar de esta movida tan específica y concreta que me gusta a mí, Claro, ¿no? exactamente. Sí. Eso tiende a ser lo normal, ¿no? Suelen ser cosas que a uno le maravillan de manera genuina, que encuentran una auténtica belleza, donde otros solamente pueden llegar a ver esperpentos, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. Y cuando estas cosas marginales pasan a estar de moda, la cosa se vuelve rara. ¿No? Por un lado, hay gente que se alegra y se deja llevar por la situación porque ahora tienen más gente con la que compartir sus gustos. En otras ocasiones surgen los Dungeon Keepers. Estos tipos que vienen a proteger los suyos y se convierten en repartecarnés. Ah, sí, a ti no te puede gustar esto, solo me puede gustar a mí. Claro. Esa gente que abrazan la marginalidad porque en ella han encontrado un sitio donde ubicarse, donde encontrarse a gusto. Sí, su lugar. Y si ahora eso marginal ya deja de ser marginal, y ¿qué me queda? ¿No? O sea, si el tipo que despreciaba lo que yo consumía ahora lo consume, ¿qué coño está pasando aquí, no? Y luego hay otro punto que es que surge la gente que se pregunta ¿por qué cojones esto está de moda? ¿No? O sea, los que genuinamente no entienden un carajo, pero... Ese soy yo. ese soy yo. El ¿Qué de... verga pasó? ¿Por qué? ¿En qué puto momento? ¿No? El de decir, esto no... Algo te hace catacroker en el cerebro y no acabas de entender la situación, ¿no? Y eso me pasa un poco a mí. Fíjate que estaba yo esta semana escogiendo a ver qué ver de series y tal. Acabé la serie que estaba mirando, que estaba con la de aquellos maravillosos 90. Y encontré que en tanto Netflix como en HBO, Godzilla estaba en el top 10. Godzilla. Pero ¿cuál de los Godzillas? el actual. Vale. De Warner, tal. Sí, pero aunque digas cuál, porque ya te veo por dónde vas con el resto. Pero ¿cuál? Bueno, que es el actual, ¿no? El actual obviamente va a estar entre los 10 primeros. Me lo imaginaba, pero bueno, claro. Sigue siendo Godzilla, o sea... Sí, bueno, ya. Entre los 10. El lagarto gigante. Vamos a ver, está en tendencia. A la gente le está flipando. Están pagando entradas al cine. Warner, Legendary, están todos apostando por una saga que se basa en unas películas de un tipo disfrazado de lagarto gigante. Ya. ¿Ok? Sí. Godzilla tiene más de 20 películas. En una de ellas le he visto volar. ¿Ok? Entonces... Pero eso es muchísimo. He leído cómics de Godzilla donde ha luchado contra Charles Barkley. ¿Quién es Charles Barkley? Una estrella de la NBA. Vale. Godzilla ha llegado de alguna manera a entrar en el top 10 de Netflix y de HBO al mismo tiempo de manera simultánea. Hostias, tiembla Betty la Fea, ¿eh? ¿Te imaginas el universo expandido de Betty la Fea? Más allá del Godzilla del 98 y alguna que otra incursión en Occidente, Godzilla es algo marginal.
Sí. Godzilla, o sea, tú ya sabes que yo desde hace años soy me meto películas de Godzilla entre pecho Mega y fan de espalda Godzilla y muerte, sí. me flipa. Y yo veo ahora que todo el mundo está con esto y digo, ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Qué ¿Cómo carajo? pasó? Claro. Realmente, Godzilla, si lo piensas, no deja de ser, para mucha gente, esa cosa marginal de un monstruo, de un señor vestido en goma espuma, que es japonés y causa terror entre los japoneses. Esos tipos raros que viven al otro del mundo y que no entendemos, y como no los entendemos nos ponemos nerviosos. La peña de esa isla. Claro, es un poco ese rollo. No es un monstruo de Hollywood. No. Es algo más bien tipo un monstruo pulp para Occidente. Sí. Es más tirando de ese rollo. Es el monstruo que le gusta a los tarantinos de la vida, ¿no? O sea, los tarantinos de la cultura A popular. los tarantantinos que os gustan estas mierdas, os flipa Claro, Godzilla por algún motivo. Exactamente. El término pulp de Estados Unidos, viene de Estados Unidos, quiero decir, y hace referencia a obras baratas destinadas a la masa popular. O sea, sí, claro. Como producciones de bajo coste que Claro, llegan a mucha peña para llegar, lo que sé. Lo pulp es la baja cultura de la baja cultura. O sea, Mira, joder, qué mala esta peli. Bueno, ¿qué querías? La montamos con $10, ¿sabes? O sea, ¿qué esperabas? claro. Fíjate, estuve mirando y tengo aquí apuntado que el término pulp viene de unas historias que se empezaron a publicar en el siglo XIX en Estados Unidos, Wow. que venían novelitas y revistitas para Sí. llegar a la gente y que era para la masa de público, en plan de vamos a venderlo en el kiosquito de la estación de tren, ¿no? O sea, una Sí, cosa sí, sí. así. Son historias que todas se caracterizaban por centrarse en la acción misma, con un ritmo súper ágil Claro. y sin ningún tipo de análisis emotivo. No, claro. Aquí todo. vamos los bifes, ¿no? Claro, se trata de un consumo súper ligero para que poder alcanzar la mayor cantidad de peña. Claro, el término nace en estas revistas y novelas baratas, de colores siempre súper saturados, de entretenimiento puro y duro, y generó tal impacto en la sociedad, porque al fin y al cabo la gente popular, por algo se llama popular, porque son muchos, es el Sí, puto sí. pueblo, ¿no? Le gusta mucha peña. Claro, le llega a tanta gente que acabó convirtiéndose en un género en sí mismo, influenciando actores del futuro, haciendo que porque claro, al comienzo los autores que hacían pulp sin saber que hacían pulp. Es muy Cuando loco. tú estás creando un género no sabes que estás creando un género. Claro, no, simplemente tiras para adelante. Y más cuando, joder, se trata de un género que no hace ningún tipo de análisis, como para saber que estabas creando un Claro, género. claro, o sea, estás escribiendo historias que son y ahora este le metió un bofetón al otro. ¡Pimba! Y ya estaría, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en ese punto no estaban sabiendo que estaban creando un género. Pero los que crecieron, los que alimentaron su cultura con el pulp y luego se convirtieron en autores, ya sabían que estaban haciendo pulp. Sí. Y eso acabó convirtiéndose en un Cuajando, género claro. hasta llegar a gente, como lo he dicho, como Tarantino, ¿no? Cierto. Godzilla, para Occidente, era algo que entraba dentro de ese género. Como ícono de la cultura popular, es el monstruo underground. O Sí. sea, no es un Frankenstein que es Ya. el rollo del terror del avance de la tecnología Claro. en una novela que dignifica los monstruos en la cultura No es ni académica. Drácula ni el hombre lobo, claro. Claro, no es esa clase de libros que nacen en la literatura. Claro, es que viene de novela, efectivamente. Claro, es que vienen de la literatura, es un arte académico la literatura. Godzilla era un señor disfrazado, siempre fue un señor disfrazado, ¿no? Mira cómo reviento estas maquetas. Soy Godzilla, carajo. Camino y rompo cosas, ¿no? En Occidente Godzilla es sinónimo de, ¿cómo decirlo? De putazos absurdos. O sea, ese es el rollo, ¿no? Putazos Sí. absurdos. Hostia, me estoy acordando de la peli de Godzilla vs. Kong, la antigua. Es Buah. muy... representa mucho lo que acabo de decir de putazos absurdos. Claro, entonces todos aceptamos las conveniencias de Godzilla y las aceptamos, porque también ahí está un poco el éxito del personaje de por qué gusta, por su naturalidad. Godzilla es como es. Godzilla no pretende nada. No. Godzilla es auténtico, no engaña, es rarito. A los normies no les gusta. A los raritos sí nos gusta. Claro. Es respetado en la iconografía, pero despreciado por la calidad de sus películas. O sea, lo que simboliza a Godzilla se respeta, Claro, pero sus películas... pero las películas, la mayoría de la gente no las tocaba ni con un palo. O sea, no... No hay manera de que entre eso. Claro, No, es el no. tema de... Es como si dentro del arte académico y la cultura académica, dentro de ese consumo de buen cine, artes respetadas y tal,
Es como que le damos un reconocimiento a que exista la cultura popular, pero no vamos a tener la bajeza de ir a consumirla. Claro, no. No nos vamos a... No nos sentaremos a la misma mesa a comer que con esa gente. Claro, ¿sabes? pero nos gusta que exista, Sí, ¿no? O está sea, está bien que esté ahí. Lo pulp es entretenimiento de una masa consumidora de baja cultura, de la baja cultura. O sea, Sí, es ese rollo, ¿no? Los pozos. Claro, exactamente. Llegados a este punto, ¿qué coño hace Godzilla en el top 10? De ambas plataformas. No, yo sigo flipando con que esté ahí. Claro, es que al comienzo parece natural. Tú dices, bueno, que las nuevas pelis de Godzilla... Claro, hoy es que tienen sale un Millie fan, Bobby ¿no? Brown, ¿sabes? Haces Ya. ese rollo. Claro, es que Sí. lo han dignificado, por decirlo de una manera. Desde luego, Millie Bobby Brown no aporta ni resta nada a esa película. Pero es una estrella de Hollywood. Si una estrella de Sí. Hollywood se rebaja al fango, de alguna manera el fango se ve dignificado porque la estrella de Hollywood esté ahí. Porque es como cuando... ¿Sabes? Cuando pasa mucho acá en España, pasa también muchas veces en Latinoamérica, ¿no? Como que cuando un artista es reconocido por alguien de Estados Unidos, de golpe tiene prestigio. Ya. ¿Sabes? Sí, ¿Por sí, qué sí, tenemos sí que que es buscar el cierto. prestigio fuera de casa, no? Cuando, ya. No pero- valoramos el prestigio propio. Claro, entonces el decir, ostras, bueno, es que esta gente que está ahí arriba en el Olimpo de Hollywood Ujú. ha dicho, ¿sabes? Claro. Había hace poco que un montón de gente en la prensa salía hablando de que Tarantino había dicho que le encantaban las actuaciones de Ricardo Darín Ujú. y que le parecía que era, creo que había dicho el Al Pacino o el Andy García, una cosa así de Latinoamérica, una cosa por el estilo. Claro, todo el mundo fue, Tarantino dijo esto reconociendo a Darín. Sí. Che, te hace falta que Tarantino hable para reconocer a Darín y Cierto. todo el prestigio que tiene Me en su cago en Dios carrera. con la pedazo de carrera que tiene el tío. ¿sabes? Claro, y pasa un poco ese tema también con la baja cultura. En el momento que viene alguien grande, que está en la alta, que está en el mainstream, que está arriba del todo, y baja al fango, Uf. es como, vale. ¿Cómo se pusieron, por ejemplo, los otakus cuando Jamie Lee Curtis dijo que era fan de One Piece? Buah, todo Dios se volvió loquísimo. Porque alguien de arriba vino y nos dio un Sí. poco de dignidad a nosotros los pobrecitos que somos la mierda, ¿no? Ya. Pasa un poco ese rollo, Sí. por muy desagradable que suene y por muy jodido. Y es triste que ocurra en cierta manera. Ya. Y cuando uno dice, bueno, es que Godzilla está ahí, porque bueno, ha sido bendecido por Warner, Millie Bobby Brown, que no aporta nada a la peli, pero ahí está, y es Ahí una anda. estrella de Hollywood, Sí. y hace que se genere cierto interés entre cierta audiencia, pues, hombre, cuando tienes ahí es como que, de golpe te cuadra. Pero ¿por qué coño bajaron al fango? Ya, no. ¿Por qué Godzilla y no otra cosa? Porque anda que no hay cosas. Exacto. Y después de mucho mirar, de intentar responder esta pregunta, pues yo soy de ese otro apartado, no de los que se alegran ni de los que se ponen a repartir carne, sino el de ¿qué coño? ¿Sabes? ¿Por qué? He llegado a la conclusión que la clave, mejor dicho que la clave no, ¿cómo explicarlo? Vamos, que la culpa es de Putin. ¿Qué? ¿Ok? Hostia, tío. De Hostias. Don Vladimir Putin, dirigente de Rusia. El podcast acaba de coger un volantazo que me cago en Dios. Llévame. ¿A dónde vamos? ¿Sabes? Es más, te voy un paso más allá. No solamente de Putin, también un poquito de Trump, ahí hay que decirlo. Bueno. Hombre, no es que sea tal. Y creo además que en base a esta información se puede predecir el futuro. Y lo digo yo basándome en mis dos cojones Vale. y sabiendo que soy yo Cierto. el que ha dicho que la película El gato con botas se le iba a pegar y ahí está, Ahí está. nominada a los Oscars. ¿vale? Reventándolo. Así que este es el Está nivel, bien, ¿no? cogerlo con pinzas, pero ahí estamos. Ahí estamos, o sea, ahí es donde vamos, ¿no? Como comentaba en el podcast de Brendan Fraser, el cine mide el pulso emocional de la una sociedad en la época en la que se genera, ¿no? Sí. Los estudios siempre están apostando por cosas diferentes, unas cuajan, otras no, pero las que cuajan siempre se caracterizan por ser cosas que responden a los intereses, curiosidades, miedos y demás tipos de emociones que tiene audiencia en un momento dado. Fíjate cómo actualmente tenemos The Last of Us, la serie que lo está petando en audiencia, Sí. donde vemos un mundo destruido tras una pandemia. Correcto. Y con una civilización que se ha venido completamente abajo, gente que se mata entre sí. Sí. Los que matan, en teoría, son zombies solamente, ¿no? Jugamos todo con un poquito de eso. Y si nos vamos, por ejemplo, a los Estados Unidos de los años 70, las preocupaciones y miedos eran otros. Ahora en Last of Us es fácil que tira por ese lado porque acá venimos de todo el Cierto, tema de acá- COVID y todo ese eso es. asunto. Pero si nos vamos a los Estados Unidos de los años 70, tenemos Taxi Driver, tenemos la saga de Halloween. Sí. En esa época, donde en Estados Unidos había un auge de los psicópatas y asesinos en serie en todos los medios, y había un problema grave con eso y existía un miedo a eso,
hostias, películas como Taxi Driver o lo dicho, la saga de Halloween, coño, Sí, funciona que lo flipas, claro. Claro, claro. Entonces, Godzilla, si lo piensas, es muy de nuestra época. Godzilla nació representando unos temas de intereses, unos temas y unos intereses muy claros en los años 50, y esos temas siguen intrínsecos a lo que es Godzilla. O sea, no se pueden separar de ninguna manera. ¿Y cuáles serían estos temas? ¿Cuáles serían estos intereses que habían en los años 50? Pues muy sencillo, que vino a Estados Unidos y le metió a Japón 2 bombas por el culo. Correcto. O sea, esos son los principales intereses sí, que le trae Godzilla. Estamos hablando del Japón de la posguerra, donde todo está hecho una puta mierda, escombros, reconstruir el país, cuestionarse todo, cuestionarse la participación en la Segunda Guerra Mundial. Y pobreza. Y sí, pobreza extrema. Claro. La primera película, que es la considerada buena por las artes académicas, ¿no? Vale. La primera película de Godzilla, a día de hoy, patrimonio de la humanidad. De hecho, se puede buscar por Google, que fácilmente llegas a ella, la puedes ver, porque no es ilegal descargarte esa película a día de hoy. Han pasado muchísimos años. Es del año 54. Y no solamente es la que es considerada buena, sino que la sociedad la respeta como cine. Cosa que no pasa con ninguna otra película de Godzilla. Las películas de Godzilla que vinieron después podían ser blockbusters, podían ser serie B, podían ser muchas cosas. Mierda rara de los japoneses, pero También. Nunca es cine. No. ¿Sabes? En plan de puta madre, esto sí es cine. No, Carajo, nunca va sí, eso. sí. La primera sí lo es. Y es que la primera ganó un estatus social debido a lo que quería, a lo que estaba expresando y lo que representaba para una sociedad en ese momento. Aquí esa película tuvo 3 autores que te voy a leer los nombres porque, o sea, no esperes que lo pronuncie bien de buenas a primeras, vale. ¿no? El primero es Shigeru Kayama, que es el guionista y novelista de la película, porque lo que fue la primera película de Godzilla y la segunda tuvieron adaptación a novelas. Después de que salieron. Fue tal el éxito que había y tal la manera de construirla que se adaptó a medios varios. No exactamente. Es que digamos que a este hombre, para empezar, a Shigeru Kayama, se le considera un poco el autor narrativo de Godzilla, el que vino a plasmar la idea. Realmente, otro de los autores, Ishiro Honda, que fue el director de la película, Honda se acercó a Kayama y le pidió una historia que fuera sobre un ataque de un monstruo, que la película fuera realista, todo lo más realista posible, esa historia que él iba a construir, y que a la vez fuera una alegoría al ataque de las bombas nucleares en Japón. Entonces tenía que jugar a esas dos líneas, ¿no? Claro. La metáfora muy fuerte, pero a la vez muy realista el tratamiento de aquella peli. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Kayama no escribió directamente un guión. Lo que escribió fue una narración, una historia sobre este monstruo. Luego, todo esto se le pasó a Takeo Murata, que es el tercer autor, y lo que hizo Murata fue coger esa historia, esa narración, y convertirla en el guión que el director quería. Vale. Con el éxito de la película, lo que hizo Kayama fue coger esa historia original y convertirla en novela. Entonces es de la misma historia, salieron dos obras distintas. Vale. La novela y la primera película. Quería realmente este director que la historia de Godzilla representara de una manera sencilla y fácil de entender por todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo hablo del planeta en general, lo que vivió Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Quería que el mundo entendiese el dolor por el que había pasado Japón y lo que significa que te borren del mapa 2 putas islas. Sí. Quería un poco ese punto. Y realmente funcionó. O sea, entre el año 54, que es cuando se estrena la película en Japón, y el año 60, se llegó a estrenar en más de 20 países distintos. O sea, la película pasó por las salas de cine de Estados Unidos, de Inglaterra, de Argentina, España, Brasil, Francia. O sea, realmente se vio en todo el mundo. Distribución internacional, claro. Y el mundo la aceptó y la entendió como tal. La gente iba al cine y veía el terror de un pueblo dolido, que estaba siendo destruido completamente por ese monstruo jodido. Realmente conseguían transmitir eso. Bien, entonces, tenemos esta cosa increíblemente... ¿En qué momento se hizo Pulp? ¿Vale? O sea, es que, claro, tenemos esta movida. Tenemos una historia de una película súper noble retratando el dolor de un pueblo, ¿sabes? Claro, y el mundo lo entiende y lo abraza como tal y lo respeta. ¿En qué momento se está dando putazos con un mono gigante? ¿En qué momento se está pegando con un luchador de la NBA? Ya. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó hasta ese punto? Lo primero que hay que entender es que Japón no tenía dinero a la hora de hacer Godzilla, ¿vale?
En ese momento en el que Japón se enfrenta a la producción de Godzilla, bueno, Japón, como si todo el país se hubiera unido, Claro, no para hacer la película, lo digo, pero la productora. quiero decir, la producción se enfrenta a hacer esa película. Estados Unidos ya estaba desarrollando toda una trayectoria de películas de monstruos gigantes. Era un tipo de cine que ya estaba cuajando, que ya la gente conocía y que ya la gente disfrutaba. Pero había un tema, y es que en Estados Unidos esas películas se hacían con stop motion, con fondos croma. Sí. Que estamos hablando de que los fondos croma se crearon en los años 30, Wow. o sea, años 50 ya estaba más desarrollada esa técnica. Y claro, el hacerlo con fondos croma, jugando con perspectivas y stop motion, te conlleva tiempo. Y ese tiempo conlleva dinero. Sí. Es más tiempo pagando sueldos, más tiempo pagando dietas, más tiempo comprando material para hacer las películas y todo eso. Japón no se podía permitir ese tipo de cosas en sus producciones. Estos autores, sobre todo el director, tenía que ser muy creativo y tomó una decisión mucho más sencilla, que es: vamos a vestir a un fulano y a tomar por el culo. Traje de goma, de Godzilla y a darle. Exactamente. Uno podría pensar, vale, que no tenían guita y fue la solución que se les ocurrió, pero es que realmente había dos cosas que estaban influenciando en que esa decisión fuera la correcta, la obvia y la natural. Y es que por un lado los japoneses en esos años estaban buscando progreso y por el otro lado se estaban intentando encontrar a sí mismos. Claro. A intentar Sí. ubicarse en la vida y en el planeta y cuál es mi sitio ahora, ¿sabes? Es que fue una profunda crisis social también, claro, y en medio de todo esto. Exacto. Claro, Japón en aquellos años había sido invadido. La invasión de Estados Unidos en Japón acabó en el año 52 y esta película se estrenó en el 54. Uf. O sea, estaban esperando que salieran por la puerta para hacer la peli, ¿no? Y O un sea, poco sí, ¿no? Además, Estados Unidos tenía un control muy fuerte en Japón sobre qué cosas se podían hacer en obras artísticas y cuáles no. Tenían un control muy fuerte de hasta dónde podían los japoneses expresarse, Claro. en cierta manera. Ellos, o sea, los japoneses, siempre ha sido una sociedad aislada del mundo por ser una isla Claro. en un entorno climatológicamente hostil, por Sí, llamarlo de es alguna que, manera. sí, todo el mar de Japón rodeado está lleno de tifones y maremotos, que claro, no es fácil llegar a ella. Claro, ahora suma, una isla que está, valga la redundancia, aislada del mundo, física y climatológicamente, cuya industrialización fue súper tardía y la Sí, época feudal sí, duró un montón. Mira, la época feudal se acabó cuando llegaron los trenes. Hazte una idea. Lo que ahora pone esas distancias en países como Europa, ¿sabes? Es que es una locura. Es una locura, pero a la vez le permitió otra cosa, que fue una profunda evolución de expresión artística Sí. para Japón. Artísticamente se expresaron porque claro, tú imagínate que al tardar a llegar la industrialización a Japón, ellos se han tirado con el feudalismo mucho más siglos que otras personas, en los cuales su sociedad vivía tal cual, y las expresiones artísticas propias de la época feudal duraron más tiempo Cierto. que el resto del mundo, lo cual pudieron evolucionar en caminos y direcciones Ya. que a nosotros nos cuesta imaginar de qué hubiera pasado esto en Occidente, ¿no? ¿Cómo Sí. hubiera sido esto en Occidente? Claro. Si los artes de aquel momento hubieran seguido, imagínate, de la época feudal europea, todo el arte que había en aquel entonces hubiese seguido evolucionando, pero sin ningún tipo de influencia Externa, de la clase claro. obrera, de la caída propia del feudalismo, de todas esas cosas. ¿Qué carajo hubiera pasado? Es muy difícil de imaginar No, tal cual. esa línea temporal con esa corriente artística. Bodegones en 4 dimensiones. Claro, impresora 3D de bodegones. ¿sabes? Entre todo eso hay que tener en cuenta que, ¿cómo decir? Culturalmente ellos ya tenían estas expresiones artísticas fuertes, que eran muy expresivas. Y claro, esta expresividad también tan fuerte que venía un poco dada a que pues, Japón es un país con una naturalidad pragmática. O sea, los japoneses son pragmáticos y son cohibidos muchas veces. Y esto... No toda esa parte pragmática y de cohibición tiene que ver con que le metieran 2 bombas por el culo. Ya lo eran de antes. Ya era de antes. Sí, como que socialmente se busca no molestar porque, claro, es una isla pequeña donde hay muchos habitantes. Entonces, socialmente ya se educa en no molestar, en llevar las cosas por dentro, en no causar problemas a la sociedad en general. Y además ponte en la situación esta de vives en una puta isla, Claro. sin contacto con el exterior, No. y hay tormenta y clima de mierda en las costas. Cierto. Es que... Eso ayuda a que sean un poco más apagados. Sí.
Por tanto, su arte viene a expresar lo que no pueden expresar en el día a día. Eso es. Sí, es la fuga de escape de la propia humanidad diciendo, joder, no me puedo expresar por ninguna otra manera, me queda el arte. Y entre todos esos movimientos artísticos surge el kabuki. Sí. Que el kabuki es una forma de teatro, de arte escénica japonesa. Hoy está quedando un podcast que la peña está diciendo de qué coño está hablando, ¿no? O sea, ¿qué carajo tiene que ver esto con Godzilla y Putin, ¿sabes? Sí, la peña debe estar pensando ahora, ¿de qué coño están hablando? ¿De qué? Por favor, vuelve a hablarme de Batman, ¿sabes? Cállate la puta boca, ¿sabes? La gente debe estar en ese plan. El kabuki, claro, o sea, hay que entender que el cine en todo el mundo, para lo que es su dramaturgia, las interpretaciones, Sí. hereda del teatro en gran parte. O sea, ¿cómo puedes entender las interpretaciones y la puesta en escena de series como Friends Ya. sin mirar al teatro? Sí, es verdad. Que Friends, además, está claro que parece un puto... O sea, si ves los escenarios y todo, parece la escenografía de un teatro. Se podría montar perfectamente escenas y capítulos enteros en un teatro. Exactamente, bebe mucho de eso. Cada país desarrolla un cine basado en el teatro local. El teatro local japonés que influyó más dentro de su cine tipo Godzilla y demás fue el kabuki, que se caracterizaba por tener escenarios sofisticados. Y no te haces una puta idea lo sofisticado que se va a hacer. He llegado a ver cosas del siglo XVII del kabuki que se te cae el culo al suelo. Son increíbles, tío. Es que puedes ver efectos visuales de cómo parten por la mitad un fulano y es increíble. Pero es que eso ya lo hacían en el siglo XVII. Ya, por eso, En el es que siglo eso es lo que XVII voy. tenían mecanismos que giraban los escenarios Sí. para hacer diferentes tipos de montaje con cosas que subían y bajaban. Grandes producciones, Sí. por ejemplo, de Broadway y demás, tienen mecanismos a día de hoy increíblemente complejos que ya lo tenía el kabuki Ya. en el puto siglo XVII. Esto es una que en el locura. siglo XIX Ya. ya volaban, tenían pirotecnia, hacían desaparecer gente con juegos de espejos, Hostias. tenían efectos especiales muy avanzados. Sí, eso es muy top. Se desarrolló del carajo el kabuki. Ya. Por ahí. Hostias, imagínate los reprimidos que tenían que estar para evolucionar su arte tanto. Y teniendo en cuenta que era un arte escénico de barrios de putas. Uf. Es duro. Es que es muy una movida. duro. Es una muy movida. puto duro eso. Ellos buscaban siempre recrear en sus escenografías espacios increíblemente concretos. Los actores iban caracterizados de una manera muy pintoresca y exagerada. Sí. Los efectos especiales bañaban absolutamente todo lo que hacían y creaban sus propios lenguajes para representar el mundo en el que vivían. Porque resulta que o sea, vamos a ver, el kabuki, cuando nace y tal, era un arte escénico de mujeres. Solamente mujeres interpretaban en el kabuki. Luego se fue haciendo cada vez más popular y entraron hombres. Y luego llegó el Japón feudal y dijo, el que mandaba más ahí en el país, dijo, che, las mujeres no vuelven a subir a un escenario en su puta vida. Y se prohibió que las mujeres interpretaran correcto. nada. Y solamente quedaron hombres ahí. Ya, algo que había empezado por parte de ellas, las han sacado completamente. Y no solamente eso, sino que además les cortan qué pueden hacer y qué no. Sí. Entonces, por ejemplo, en artes escénicas no puedes recrear trajes de samuráis en esa época, ¿no? Estamos hablando hace Sí, muchos sí, sí. siglos, ¿vale? No podían recrear trajes de samuráis. Pero si eran obras de teatro de barrios bajos, Ujú. que venían hechos por el pueblo y para el pueblo, que buscaban esos impactos, esas cosas y tal, tienes que hablar de lo que pasa en el día a día. Claro. Por tanto, crearon sus propias versiones de trajes de samuráis y sus propias versiones de samuráis y crearon todo un lenguaje. Propio que Claro. claro, un código propio entre la audiencia Exacto. y las compañías de teatro. Llegó a ser tan marcado y tan fuerte que esa estética llegó a influenciar en cosas como Star Wars. Joder, ya. Llega hasta el día de hoy esa movida. Todo siempre construido de manera súper detallada, súper cuidada. Es más, la palabra kabuki significa arte de cantar y bailar, pero también se puede traducir como vanguardismo o extraño. Hostias. Porque al fin y al cabo la interpretación del mundo se volvía tan extraña porque te prohíbo hacer esto, luego te prohíbo hacer lo otro. La gente que lo creó ya no se puede subir al escenario. Tienes que ir pegándole cada vuelta de tuerca, Ya. a la vez que eres muy vanguardista en tus efectos especiales y escenografía, que al final te queda un rollo, tío, súper extraño. Muy, sí. Pero que Muy el que puto está allí raro. lo entiende. El que está, Claro. está metido y está pillando completamente toda la referencia, claro. Claro, entonces lo está viendo y dices, tú ves, hay un tipo raro en el escenario, pintado con la cara en rojo y Sí. con polvos de arroz en la cara, un traje súper estrafalario amarillo gigantesco con un pelucón y dices, obviamente ese es un samurái que está yendo de putas. Porque ya vives ahí, ya lo entiendes, esa Sí, es parte sí, de tu sí, cultura, ¿no? Este arte escénico, ya te digo, nació de esos barrios bajos,
se volvió muy popular porque era obsceno. Cuando las mujeres lo crearon, era muy obsceno. Venía a expresar lo que no puedes expresar en otros ambientes. Claro. Pero esa obscenidad les dio un punto de libertad desde el primer momento, tío. Desde el primer momento podían hacer lo que les saliera de los cojones. Hostia, Si ya eso empiezas con la primera obra hablando de pollas y sexo, Ya. ¿qué te queda? Lo demás, Claro. sí, de ahí para arriba, claro. Claro. Entonces, esos empiezan en barrios rojos y barrios bajos, y el kabuki se va haciendo cada vez más popular y acaba evolucionando hasta el punto de que hay tal arraigo social en ello en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que ya era una manera de expresión radical por parte de las clases bajas. Hostia. Es tochísimo. Tías. La radicalización del kabuki, tío. El kabuki era una manera radical de expresarse política y socialmente, Ajá. pero de manera brutísima. Entonces, claro, cuando llegas a ese punto, ¿no? Y de golpe se acaba, y llega a Estados Unidos y te prohíbe hacer kabuki, Uf, la sociedad queda reprimida. claro. No puedes ¿Y seguir ahora haciendo qué? eso. Cuando era tu mayor expresión de cara al público decir ¡que os jodan a todos, pan de hijos de puta! Estoy cansado de ser el oprimido de mierda, ¿sabes? Entonces, claro, fíjate, en el año 52 Estados Unidos se marcha. Y claro, se empieza a ver el del auge del cine. En el 54 va a salir Godzilla, por ese auge que está viendo a nivel local. Japón se está encontrando a sí misma. Japón se tiene que empezar a sacar las castañas del fuego porque ya no está Estados Unidos ahí gestionando todo. Ya. Entonces está ese punto de encontrarse a sí mismo, de ver qué se hizo en el pasado y aprender. Y si tienes una película que viene a expresar el dolor de un pueblo, que viene siendo creada desde abajo con recursos, Ya. que vienes a influenciarte con el kabuki, es fácil tomar la decisión de disfrazar a un tipo. Sí, porque vienes ya de todos los disfraces absurdos y locos y efectos escénicos de la hostia. Y que la gente lo entiende. Además, es su código propio. Exacto. Y de manera barata, porque si en los pueblos, en los barrios bajos, en los barrios de prostitutas, estaban haciendo escenarios Ya. donde la gente volaba, todo cambiaba de forma, sí, efectos especiales con pirotecnia y espejos. Ya. Claro, si eso lo estás haciendo en un barrio bajo, Madre mía. Que te queda en una producción, claro. claro, es ese rollo. Entonces, esta expresión cultural innata que va agarrando a Godzilla y que se mete de manera intrínseca a Godzilla con ese origen tan kabuki, ayuda a que fuera un éxito. Porque si ya el kabuki ayudaba a que la gente se expresara de las mierdas que tenía, qué lindo ese lenguaje para expresarte al resto del mundo y contar lo dolido que estás. Sí. Y además es como un grito desesperado, porque cuando la canción iba a decir, la película no iba a quedarse solo en Japón, sino que se iba a lanzar al mundo. Exacto. Es que sí que es un grito fuerte. Pero durante la invasión estadounidense también aprendieron mucho Estados Unidos. Y aprendieron un poco cómo hacer cine. Como hablábamos en el podcast que hablamos de Empires of the Deep, que hablábamos que en China actualmente se asocian mucho a gente de Estados Unidos para aprender a hacer cine. Cierto. Cuando Estados Unidos es el que está ocupando tu país, es fácil aprender de las cosas que hacen ellos. Sí. Y sobre todo cuando están vigilando muy de cerca Lo qué que estás no haciendo en tus puedes expresiones hacer. artísticas. Ya. Entonces, tú traes del kabuki, pero a la vez lo vas adaptando para que el resto del mundo lo vea. Absorbes ese dolor social, traes esta historia que ha creado este autor, esta narración, la influencia del cine estadounidense, lo que traes propiamente del kabuki, el cine en auge de Estados Unidos de stop motion de monstruos, y te sale Godzilla del Es 54. el cóctel perfecto. En un Japón empobrecido. Por tanto, sacas un producto que funciona a nivel global y tú necesitas puto dinero, explota al puto Godzilla. Pero vamos, Godzilla- como si no hubiera un mañana. Bien sabe Dios que ahora el que va a estar en un barrio rojo eres tú, cabrón. Igual la expresión explotar cuando venimos de dos bombas nucleares no es la mejor. No es Pero, la mejor hostia, expresión. no va por ese lado. Ya sé que no. No. Lo que pasa es que mi cerebro es muy cabrón, entonces no. Entonces, claro, tú te encuentras con que Godzilla hay que explotarlo porque es un producto rentable, Sí. te viene bien, sacas más películas y van saliendo, pero los años 50 van pasando. Japón va saliendo adelante y con ello se va disipando ese contexto que le daba sentido a Godzilla. Ya. Con los años Japón deja de estar tan empobrecido, No, se va Pierde- industrializando fuerte, claro. se va encontrando a sí mismo, se va industrializando, va pasando, va aprendiendo a encajar las penas y los traumas Ya. y tira hacia adelante. Entonces, claro, si le despojas a Godzilla de todo eso, Ya. te va quedando un entretenimiento blockbuster puro y duro.
Es que cuando cambia el contexto, así que pasan 20 años, ese contexto ha cambiado muchísimo. O sea, Japón en nada, en muy poco tiempo salió de esa tesitura de los 50. Y cuando tienes más de 20 películas, hombre, es normal que Godzilla acabe volando a propulsión de rayo que dispara por la boca. Claro, es normal que acabe teniendo, ¿cómo decirlo?, conversaciones con otros personajes de la película gracias a sus poderes psíquicos. Es normal que eso ocurra. Y el que diga que no es normal que una saga evolucione de esa manera, quiero recordar que en Vengadores, la primera película, Iron Man, es una película que te da a entender que puede ser plausible que un hombre se construya una armadura, ¿no? Ya. 20 películas más tarde, está hablando en su despacho con un mapache. ¿Vale? Y es duro eso, ¿eh? De repente, no, claro, esto ya no nos parece tan raro. Ya. No, ¿cómo Godzilla va a luchar contra Barclay? Venga, bueno. ¿Cómo va a luchar contra un jugador de la NBA? Pues como el puto Tony Stark va a estar hablando con un mapache, ¿sabes? ¿Me lo explicas? Y con un señor árbol. Eso pasó. Claro, entonces cuando estás en ese punto, el Godzilla despojado de los años 50 pasa a ser un elemento muy atractivo para Occidente dentro de lo pulp. Porque en Japón esa evolución tiene sentido y tiene lógica. Sí. Estados Unidos, por ejemplo, o el Occidente en general, después de los años 50, se separó de Godzilla, no volvió a tener contacto con eso. Y adiós. Y cada vez que llegaba algo de Japón, pues resultaba que era, no sé, Godzilla luchando contra un alienígena con la ayuda de una mariposa gigante. Bueno, dale, ponele. Godzilla contra Godzilla Robot, ¿sabes? Claro, exactamente. Desde Occidente se construyó todo un género, que es el pulp, de manera similar al kabuki, además, si lo piensas. En el pulp hay trajes regionales. Muchas novelas pulp son western. Sí. Y por muy raro que suene, el western tiene trajes regionales estadounidenses del siglo XIX. Correcto, sí. Y como eso, tantas otras cosas que aparecen por ahí que son trajes regionales propios de Estados Unidos. Que a veces, como estamos tan acostumbrados a la cultura estadounidense, nos olvidamos que es otro país como cualquier otro, que tiene sus platos típicos, que tiene sus fiestas nacionales y tradicionales, que tiene sus propios trajes, sus propias vestimentas. Sí, que creemos que colonizó América y ya iban en vaqueros, ¿sabes? Claro. Fíjate que el pulp también es descarado y radical y para la baja cultura. Tenemos cuentos donde no importa el por qué, sino el qué y el cómo. Igual que muchas películas de Godzilla que pisa cualquiera a los años 70 y aquello es un festival de la locura, ¿no? O sea, Ya te digo. y aunque no sean géneros hermanos, el pulp y el kabuki, sí son géneros que se entienden entre ellos. Y Godzilla para Occidente, ya despojado del arraigo cultural, es increíblemente pulp. Sí. Es muy, muy pulp. Claro, ese simpático bicho está ahí. Me gustó cómo les llamas. Sí. ¿Qué pasa? Que dices, joder, lucha contra monos gigantes, alienígenas, y ahora está de moda. Y ahora está en el top 10 de Netflix. Sigo sin entender por qué. Claro, ¿en qué momento se pega otra vez la vueltita? Ya, para que esto pase Para otra que vez. volvamos a ese año 54. Y la clave está en esa naturaleza intrínseca de Godzilla. La clave está en eso, en esa base desde la cual nace. Porque, reitero, el pulp y el kabuki se entienden, pero no son gemelos. Porque es muy diferente la historia de Estados Unidos de la de Japón. Sí, Es muy distinta. muy puto diferente. El personaje es una alegoría a los efectos de la guerra. Un detalle súper curioso de Godzilla es que la palabra Godzilla está escrita en katakana, Ya. que es el abecedario que utilizan en Japón para escribir las cosas que vienen de fuera del país, a las cosas extranjeras. Japón no es... O sea, digamos que Godzilla no es nacional de Japón. No. No, ni los japoneses lo ven como japonés No, a Godzilla. no. Lo ven como un monstruo de Fuguara. No salió hasta que Estados Unidos se marchó de Japón. Hasta eso no apareció Godzilla. Está creado con energía nuclear dentro de sus Ya. historias, que proviene de las bombas atómicas. Su evolución va de la mano con este origen. Tú fíjate que es un extranjero defendiendo a un Japón indefenso de monstruos alienígenas e invasores. También un extranjero que muchas veces ataca a Japón. Sí. Depende de la época en que lo pises, o lo defiende ¿Es del bueno invasor. o es malo, claro? Claro. Por donde pasa, solamente queda muerte, desolación, destrucción, tristeza. Es jodido. Es chungo. Y podemos asociar todo esto con sus apariciones más populares de Occidente. Reitero, es un monstruo extranjero que viene y destruye un país
o lo salva. Que viene un poco... Y cuando lo salva, aún así deja destrucción. Como un Estados Unidos invadiendo hasta el año 52. Sí, hay demasiados paralelismos como para no obviar este asunto. Tú mira la cronología, ¿no? De las veces que impactó en la cultura popular occidental Godzilla de modo mainstream. Año 1954, cuando sale la película original. En ese momento estaba viendo el American Dream en Estados Unidos, Cierto. ese sueño americano, contra una lucha al lado oscuro de Estados Unidos. Ya llegando a la mitad de los años 50, Estados Unidos se estaba dando cuenta que había problemas sociales muy fuertes, que sí, era todo el sueño americano, tú trabajas, progresa, y si haces las cosas bien, incluso podrías llegar a presidente de Estados Unidos. Y de golpe, mujeres, negros, homosexuales se dan cuenta de que ellos no entran en esa ecuación. No, claro. Había un lado oscuro luchando contra ese American Dream. Y Japón en ese momento decide mostrar el dolor, cuando Estados Unidos se está empezando a plantear qué cosas se está haciendo y si realmente está tan bien todo lo que hacen. Ya. En ese momento que hay un Estados Unidos dolido, una sociedad dolida que está queriendo empezar a expresarse, Japón viene a compartir el dolor. Y Occidente puede ser empático con ellos. Europa también estaba recibiendo las películas de Japón. Y Europa también estaba reconstruyéndose después de la Segunda Guerra Mundial. Era muy fácil empatizar con el dolor de Japón. No habían pasado tantos años. No, claro. Es que la guerra estaba muy reciente realmente. Año 1978. Sale la serie animada de Hanna-Barbera de Godzilla. No, sí. Misma época del final de la guerra de Vietnam. Comienza la mayor tensión entre Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y comienza la era Reagan con las campañas de Reagan para las elecciones. Entonces tenemos un enemigo que viene de fuera. Tenemos eso que nos pueden invadir desde cualquier momento. Cierto. El peligro de la energía nuclear. Viene un monstruo nuclear. A matarnos. Es algo que estaba muy presente en toda la cultura de la época. Tenía sentido que saliera una serie infantil De Godzilla. de Godzilla. Porque tú en la tele todo el rato estás viendo que va a venir algo de fuera y te va a matar con energía nuclear. Claro. Pero tú también la tienes y puedes arrasar con eso. Y llega Godzilla. Que está enfrentándose a monstruos durante toda la serie. Año 1998. Godzilla, la peli con Jean Reno. Es verdad. Tenemos época de globalización y multiculturalismo. Todo, ahí, venga, dale, todas las culturas se mezclan a tomar por culo. Estados Unidos se está involucrando en los conflictos de Ruanda y de Somalia. Se termina la guerra del Golfo unos cuantos años antes. Unos años antes de que comience esta producción, ¿no? Era la época post-Reagan, donde se cuestiona toda la sociedad estadounidense, cómo se hizo en los años 60 o durante los años 50, en plan... Si estaba bien lo que habían hecho. Claro, venimos de la Guerra Fría, Ya. venimos de ese Reagan que quería hacer, como ya dije en otros programas, esos años 52, la Otra venganza, vez. ¿sabes? Un poco de ese palo. Y los años 90 eran un eco de los años 60 en ese punto, ¿no? De revolución social y autocuestionarse todo el rato. Y también era una época donde se planteaba seriamente cuán lejos podrían llegar con la ciencia. Había un miedo real al mal uso de la ciencia, sobre todo por lo que fue la clonación de Dolly. Sí, Dolly despertó un dilema de la hostia de aquellas. Claro, podemos jugar a ser Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros actos? ¿Dónde está el límite? Y con Clinton en la presidencia se empezó a debatir mucho cuáles son las consecuencias de que Estados Unidos esté presente en tantos países y en tantos sitios y de forma tan bélica. La propia sociedad se lo estaba planteando. Sumas 2 más 2, hostias, Godzilla. Godzilla. Una Hostia. película donde por unos experimentos con unas pruebas de bombas nucleares se acaba mutando un lagarto que acaba atacando a la ciudad, pero la potencia militar de Estados Unidos lo consigue frenar revienta, sí. con un pueblo que está ahí. Todo ese rollo. Año 2014. Godzilla y el comienzo del Monsterverse, lo que tenemos ahora. Invasión de Rusia a Crimea, ese mismo año. Escalada en las relaciones entre Obama, Rusia y Putin. Cierto. Y el auge de todo el tema de Trump. Sí. Y también Trump y los conflictos con Rusia, con la campaña electoral y todo lo que pasó ahí dentro. Actualidad. Esta semana, que está en el top 10 de ambas plataformas. Guerra en Ucrania, tensión con la OTAN, caos geopolítico. Cada vez que el mundo está tenso y a putazos, aparece Godzilla. ¡Ay, Dios! ¡Es verdad! Y además, de repente se hizo canon. ¡Hostias, tío! Pero es que dentro de la mitología de Godzilla, cuando hay un mal, cuando Godzilla incluso está siendo la voz de la Tierra para llamar a la paz porque los humanos están yendo a la puta, lo ves salir del agua. Porque
Es la naturaleza intrínseca del personaje. Es que es de clave. lo que va. Es que es puto clave, tío. Sí. Ay, me acabo de reventar el melón esta cronología. Si hay paz, no hay Godzilla en Occidente. O sea, quiero decir, nunca hay realmente 100% de paz en todo el mundo. Jamás. No, jamás. Pero una cosa es que no haya 100% de paz y otra la movida loca que estamos teniendo ahora mismo. Exactamente, una cosa son conflictos no muy grandes pero claro, cuando ya escala tanto, cuando hay tantos países involucrados y hablamos O de... sociedades tan rotas y radicalizadas. Cierto, también, cuando se vuelve todo muy puto grande. Porque cuando el pueblo japonés se radicalizaba para protestar contra los gobiernos feudales, el kabuki era muy radical. Sí que era. Está ahí presente, está presente en ese punto. Entonces, si hay paz, no hay Godzilla. Y la paz, hay que tener en cuenta que muchas veces no viene de que se acabara la guerra o de ganar una guerra. Viene de no ganarla. Ya. Si tú También. pierdes una guerra, tendrás invasor y todo lo que quieras. Pero también Pero habrá también hay paz. paz. O sea, claro, es Exactamente. jodido. Para las muertes, por así decirlo. El ejemplo de Suiza, que es un país neutral y pacífico, Cierto. que también ha influido mucho que perdiera unas cuantas guerras para tomar ese carácter, ¿no? Llegar hasta ahí. O Japón, Cierto. que se replanteó su existencia después de que le metieran 2 putas bombas por el culo. Eso es. Y se volvió un país muy pacífico. También ayuda a que no le permitieran tener ejército. También. En un país como Japón, el no ganar y no poder tener autodefensa, no poder tener un ejército ni nada por el estilo, surge un monstruo que representa lo que se pierde cuando alguien intenta ganar y no lo consigue. Y es de loco, porque tú piensas que muchas veces, lo que decía antes, Godzilla se presenta como un defensor de Japón, que deja muerte y destrucción a su paso, pero es un defensor. Sí. Si mañana Japón tiene una invasión de otro país, por decir una manera, no puede responder porque no tiene el ejército, tiene las fuerzas de paz, de Ya. control mínimas Sí. que le permiten a nivel Claro. global, pero no tiene su propio ejército. Tendría que venir otro país aliado a echarle un cable. Y ese que venga va a dejar muerte y destrucción Y por tanto será el nuevo y, Godzilla. y se llevará recursos por el medio. Sí. Y fíjate que justo de eso va Shin Godzilla, la última gran producción de Godzilla en Japón. Ya. Shin Godzilla es que aparece el monstruo, se está cargando todo, ellos no pueden pararlo porque no tienen su propio ejército y piden ayuda a los países aliados. Y los países aliados no van a ayudarles hasta no decidir primero quién va a ir. Porque claro, es Godzilla. Claro. Es muy grande. Tiene que estar consumiendo mucha energía. Esa energía nos podría ayudar a nosotros como alternativa al petróleo. Quien tenga Godzilla tendrá el Da futuro. mucha energía. Y entonces, mientras discuten, nadie va a ayudar a Japón. Y Japón está siendo arrasado y hecho mierda en esa película. Es la película de Godzilla contra la burocracia, tío. Y la burocracia y la geopolítica. Sí, tal cual. Se vuelve muy absurdo y muy loco todo. Es que es muy tocho. De la misma manera que Japón, digamos que vive alejado un poco del mundo, hasta que todo estalla, ¿no? Hasta que... ¿Cómo explicarlo? Espera, ¿cómo explicar bien esto? Hasta que el mundo Digamos le que la interesa. vida real Godzilla vive en Japón hasta que... vive lejos de Japón hasta que todo se va a la mierda, ¿no? Sí. Godzilla en sus películas siempre es así. Godzilla vive debajo del mar hasta que todo en Japón se va a la mierda. Ahí es cuando de repente sale. En la vida real, Japón. Quiero decir, Godzilla vive en Japón hasta que todo se va a la mierda. Claro, ¿no? O sea, Ya. esa sería la idea. Sí, Esa sería bueno. la idea. Digamos que dentro de las películas, Godzilla vive en el mar hasta que todo se va a la mierda en Japón. En la vida real, Godzilla vive en Japón hasta que todo se va a la mierda en todo el mundo. Y ahí ya se puede ir a otros países. Exactamente. Por tanto, ¿cuál es la predicción del futuro? Que si Godzilla... vamos a ver, Godzilla no es que sea un termómetro exacto de la geopolítica global. No, Pero si Godzilla otra vez se pudo pasar de moda, ¿por qué no esta vez? claro. Y si Godzilla pasa de moda es que todo se ha calmado a nivel global. O también puede que haya pasado de moda porque todo se fue al carajo. Muy fuerte. Y entonces ya no hay modas. No. Ya no hay nada. Ya no hay buenos días, solo hay días. También te digo, planteando esto, ¿no? Apocalipsis y Godzilla no me parece un mal plan para el último día antes de la decadencia definitiva de Occidente. A ver. Puestos a caer. También te digo. Puestos a caer. Una peli de Godzilla entra bien. Claro, entonces, mi predicción es que Godzilla acabará pasando de moda y ya desaparecerá de los top 10 de todos lados y ya sus películas no serán taquilleras en un momento dado. Y eso puede ser por dos motivos. La paz aparece, o sea, se alivia toda esta tensión geopolítica global, o
todo ha escalado de tal manera que ya no tenemos dónde ver películas. Así que, da igual, no puede estar de moda. Es un problema menos. Uf. Es que no puede estar de moda porque no existen las modas. Exacto. No hay comunicación, se va toda la mierda. Exacto. Entonces, cada vez que salga una película de Godzilla y Godzilla se ponga en tendencia, nos podemos invitar a nosotros mismos a pensar, uff, esto no pinta nada bien. Nubes negras en el horizonte. Oh, joder. Ay, me preocupa. Ay. Qué lindo, ¿no? No. Ojalá Godzilla pase de moda. Ojalá Godzilla, de una u otra manera. ¿Sabes? Ojalá Godzilla pase de moda es como... Yo creo que es la máxima de hoy. Y también es un bonito consuelo. Sí. Porque todo se irá al carajo. Habrá guerras y las de Dios. Pero, ¿tú viste qué putazos le metió el lagarto al mono en Godzilla vs. Kong? Aparte va a ser... Es como un consuelo, es decir, yo no puedo hacer nada ahí. Soy demasiado pequeño para poder influenciar de manera significativa en una guerra que afecta tanto a mi vida. Bueno, pero puedo ver una peli Godzilla. Pero la última peli será la peli que más recuerdes porque será la más reciente, ¿sabes? Es como... Tío, contarle a los nietos, cuando había películas, había un gran monstruo y se llamaba Godzilla. Ese mundo post-apocalíptico. Pintando en cuevas, ¿sabes? Donde se consigue una paz post-apocalíptica después de una guerra, ¿no? Entonces imagínate, todo en guerra nuclear, todo se va a la mierda definitivamente y vivimos un rollo en Mad Max. Sí. Pero pacífico de alguna que otra manera. Pequeñas poblaciones en lo que antes eran ciudades, que viven una salida del otro sin mucha electricidad o cosas por el estilo. Y tú dirás, ¿cómo en ese futuro post-apocalíptico no hay una guerra? ¿No? ¿Cómo puede ser que no haya una guerra si todas las obras, Mad Max, The Last of Us, The Walking Dead, todas nos enseñan que los pueblos se matan? Todas. Sí. ¿Cómo puede ser que en ese futuro que yo ahora estoy imaginando, esos poblados vivan en paz? Porque se conoce la leyenda de que si entre los poblados hay guerra y entre los poblados las cosas se llevan mal, un monstruo surgirá de las profundidades y arrasará con lo poco que nos queda. Yo me imagino un fulano. Porque como dijo el sabio don Leandro Garibaldi, putas, se hizo canon. Hostias. Y me imagino un fulano clavando una piedra a un palo y fabricando una hacha muy rústica y en ese momento el ojo de Godzilla se abre. ¡Chon! Claro. Años de paz porque claro, la sociedad ha caído, se han pasado muchas generaciones, se ha perdido la perspectiva, solo se conoce la leyenda del gran monstruo que nos azotará a todos. Lo único que se sabe es que había aparecido Godzilla en todas las ciudades del mundo en grandes pantallas y a los pocos meses el mundo se había ido a la mierda. El gran cataclismo, le llamaban. Y por eso tengo que ser yo el profeta en el post-apocalipsis. Para asegurarme que estas leyendas cuajen. No, o sea, además, tampoco tengo interés de tener ese cargo, ni rollo megalómano, nada por el estilo. No. Yo quiero dejar esas profecías, basadas en la cultura popular, esas leyendas, y marcharme. Y al siguiente que nadie sea capaz de rastrear de dónde vino, ¿no? No, claro. Había un chamán loco. Que vino. Don Martín el chamán, que vino y dijo... Con una manta y nada más. ¡Ah! ¡Vendrá Godzilla! ¡Godzilla! ¡Godzilla! Como la película de los 90. Termina de hacer su narración, se coge una bici y se va al siguiente pueblo. ¡Cling, cling! Así que eso, máxima para la vida. Ojalá Godzilla pase de moda. Ojalá Godzilla... Pero eso ya es un deseo más que una máxima. No es algo que hayas aprendido. Una máxima para la vida tiene que ser como una frase filosófica que te invita a cuestionarte y pensar cosas. Si Godzilla llama a tu puerta, pregúntate por qué. Pero con más gancho. Me gusta. Sí, algo así como para que entendamos que en la vida existen los Godzillas que son señales de que las cosas no van bien y hay que prestarle atención. ¿Cuánto tiempo vas a estar ignorando lagarto grande? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Cuánto? Creo que sí, mira. Cuanto menos amor hay entre los humanos, más cerca estamos de la invasión de Godzilla. Ama a tu vecino. Sí. O Godzilla vendrá a llamar a tu puerta. Algo así, ¿no? Hostia, sí. Algo muy pesado y grande, como diciendo, ¿es el amor o un lagarto gigante? Tú escoges... esa me gusta. Tú escoges amor o Godzilla. Sí que Godzilla es tentador. Sí que hay veces que uno escoge Godzilla en la vida. Pero no significa que ese sea el camino. Aún así, claro, no hay que ser ¿Vale más Godzilla que el amor? Y si amas Godzilla,
Tienes que pegar una vuelta a ciertas cosas en tu vida. Tal cual. Bueno, en fin, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es que yo lo estaba escribiendo el guión de esto y digo, buah, esta es la típica mierda que a Gary Sí, le va... es muy puto loco. O sea, ya con el volantazo de Putin me rompió un melón y la crónica dije, a la mierda. Es que estaba escribiendo el guión y pensaba, hostia, con tanta historia de Japón, esto a Gary le tiene que Sí, gustar, sí, sí, muy un fan, caramelito ahí para Buah, hermoso, hablar me del encantaba. kabuki. O sea, que me gustó el paralelismo entre que el pulp y el kabuki, los dos son los pozos de los pozos del pueblo, ¿sabes? Sí. Me gustó muchísimo eso. Un día podríamos hablar del pozo de España. Oh. Es que cuando me estaba informando de esto, Hmm. estuve mirando varios vídeos de análisis del cine español. Y la representación que hay de... Hostia, que además esto es fuertísimo, porque además lo comparaban con la representación que hay de Wakanda Ajá. en Marvel. Porque, claro, te dicen una película... desde qué punto está hecha las películas, ¿no? Y desde qué perspectiva. Y quién es el que le da luz verde y quién es el que aprueba y da el vistazo final a esas películas. Sí. Y quién las va a consumir al final, ¿no? Entonces, ¿qué representaciones hay de lo autóctono por gente que muchas veces no forma parte del autóctono? Ya. El que aprueba una película y permite que una película salga adelante, probablemente es un tío que tiene más dinero que el que vive en el autóctono, Sí. ¿no? O sea, si vamos a hablar a representar las cosas autóctonas de España, el que apruebe la película, le dé su visto bueno, vas a ser alguien que vive en la ciudad y con dinero. Y el que lo consuma, probablemente también. Ujú. Al fin y al cabo eso, ¿no? En el mainstream, por decirlo de una manera. Y lo compararon con Wakanda Forever. Con Wakanda Forever no, con la primera, de Black Panther. Ah, vale. Porque hablaban de las incongruencias que tiene esa película. ¿Wakanda qué es? Dentro del mundo de Marvel. Es la nación más avanzada del mundo. Ah. ¿Y por qué escogen a su presidente a putazos? Ya. Claro, o sea, Sí. Eh, Sí, no tiene mucho sentido. Se supone que es la sociedad más avanzada. claro, son la sociedad más avanzada, pero al final, el que gobierna es el que puede matar a trompadas al otro. Sí, y no hay democracia. El que gobierna así es el que puede coger al rey y meterle semejante puñetazo en el esternón que se caiga catarata abajo y la palme al reventarse el puto cráneo contra el suelo. ¿Quién aprueba esta película? No la aprueba la gente de la que vienen... Ya. de la que están hablando realmente. Porque vienen a hablar de, bueno, vamos a hablar de negros que viven en África con problemas de África. Vamos a hablar de la parte, los negros que viven en Estados Unidos y los problemas que tienen viviendo en los barrios. Vamos a poner paralelismos entre ambos Cierto. y demás. Y estás viendo esa película y como que lo que dice el malo te tiene sentido. Hmm. Y la llevan hasta tal punto que el malo tiene que ponerse a matar a un montón de gente para que ya no vayas con él. Sí. Es Tiene que que, es fácil tiene conectar que, con Killmonger. porque sí, Killmonger... Porque no está muy... O sea, te dan justificaciones a esa película, pero tampoco tantas. Ya. Killmonger de golpe dice, bueno, pues me pinto genocidio hoy. Sí, porque sí. Y entonces lo ves y te queda un mensaje súper raro y confuso. Es como, por muy modernos que seas, sigue siendo inferior. Uf, Es que si lo piensas, Black Panther Sí. tira un poco por ese lado. Te da un mensaje súper confuso. ya. Por muy integrado, por muy que avance, por mucha dominancia económica y política, sigue siendo el que coge su presidente a putazos. Ya, ahí queda. Sí. Da un mensaje muy confuso. Muy, muy confuso. No estoy diciendo con esto que Marvel sea racista o que Disney lo sea, No, no, ni no, mucho sí, menos. Sino que hay que tener en cuenta que es una película que está hecha por un estudio que también pretende que mucha gente blanca en un momento dado la consuma y a manera Cierto. internacional se consuma y que no deja de ser esclavo de ciertos sesgos que la sociedad y la cultura tienen en un momento dado, ¿no? Es verdad. No estoy señalando a nadie diciendo que es racista. ¿Por qué lo comparaban con lo de España? ¿Cuántas mofas se hacen en el cine español a la gente de campo? Uf, muchas, muchísimas. ¿Y Hay, qué? hay una profunda vergüenza a nivel social sobre ser de campo. Y de hecho que mucha gente que vive en el campo tiene que reivindicar que están orgullosos de vivir en el campo. Tú fíjate qué circunstancias que verías en una película española de los años 70 o 80 podrían ser el punto de partida de películas estadounidenses como Midsommar o El hombre de mimbre. Sí. Y en España te saldría una comedia resultona. Ah, por supuesto. Y tan ancha, ¿eh? Una comedia de la etapa del destape. Sí. Y en Estados Unidos te sale una peli de terror partiendo de la misma idea inicial. Cierto. Un día podría, ahora no voy a entrar en esto en profundidad, analizarlo y demás, pero sí que hay una movida de cuándo en el cine español se utilizan trajes autóctonos y cuándo no. Cuando se utilizan, qué se viene a ejemplificar y a enseñar, qué se viene a crear de ¿Cuál es eso. la intención detrás? Sí.
Hay mucho de eso ahí. Hay mucho, pero eso lo podríamos hablar en otro. Bueno, Como pero también sí. hablar también un poco de Black Panther y más cosas así que hay en el cine actual que dices... También te digo, la gente muy fácilmente me puede decir, Martín, estás sobrepensando un poco la peli. Colega, ¿en qué podcast estás? O sea, si vienes... A ver, vamos camino de los 300 podcasts, o sea, ya nos vamos conociendo, Claro. joder. Venimos de hablar del kabuki y el Ya, pulpo bueno. de una manera... Ah, pero esto ya es demasiado, ¿eh? Ah, Lo no, estás sobreanalizando. Me está tocando mal, no me gustó. No me gustó el podcast, volverlo a hacer. Ay. Bueno, en fin. Nos vamos. ¿Quieres decir algo más? No. No. ¿Alguna idea, un mensaje, un consejo? Bueno, chao.